Bien, retomando rápidamente, hicimos una gran diferencia entre el comportamiento de un miembro sometido a carga axial de tensión, como se muestra aquí, con un miembro sometido a carga axial de compresión, y el tema de ahora que corresponde al comportamiento a flexión de las vigas. Para el caso de miembros axiales de tensión, observamos que la carga es axial, o sea, paralela al eje principal del elemento, y trata de estirar el miembro, ¿cierto? Y en consecuencia, en cualquier parte, una acción transversal de cualquier parte de la viga, del elemento, la distribución de fuerza será uniforme, como se muestra acá, y su magnitud es constante y vale sigma igual a P sobre A. Y el esfuerzo máximo que puede soportar ese elemento será la afluencia, en este caso, FY. En el caso de los miembros de compresión ocurre algo similar, pero en este caso, aunque la carga es axial, ella es de compresión, de aplastamiento, trata de acortar el elemento. Y debido al fenómeno de pandeo, se adiciona pues ese efecto. Pero, nuevamente, en cualquier parte que consideremos, hagamos un corte acá, la distribución de esfuerzo sigue siendo constante. Sigma igual a P sobre A, y ese valor deberá ser menor que F. A diferencia con la flexión de vigas, en donde los momentos las cargas transversales generan momentos y fuerzas cortantes, entonces esa distribución de fuerza en la sección transversal es muy diferente ya a esta, ¿cierto? O sea, acá los esfuerzos son uniformes y es constante, vale P sobre A para cualquier punto entre A y B. Mientras que para la flexión de viga, debido a que el momento varía a lo largo de la viga, entonces también los esfuerzos irán variando. Los esfuerzos ya vimos que están dados por la ecuación en la ecuación de flexión sigma igual a MY sobre I, ya lo recordamos en la clase anterior. Entonces, dependiendo del punto donde estemos, el momento será diferente y los esfuerzos serán diferentes. Pero en una misma sección, por ejemplo aquí, tendremos que el momento es constante, la I es constante y el esfuerzo depende de la distancia del eje neutro a la fibra más alejada. Y entonces, y la distribución es triangular, máximo en el extremo, que vale para el comportamiento elástico M sobre S y 0 en el eje neutro. Ya solo, eso fue el repaso que hicimos, que les jalé la oreja porque ya se les había olvidado. Bien, entonces vamos a seguir con el comportamiento del estudio de vigas. Entonces, ya yéndonos específicamente al caso concreto de las vigas, cuando tenemos una viga sometida a unas cargas, se generan unos momentos en cualquier parte, y la teoría de la flexión dice que si el material es elástico, ¿sí? Que si es homogéneo el material, y los esfuerzos son directamente proporcionales a la deformación, o sea, si se cumple la ley de Hood, entonces los esfuerzos normales de flexión vienen dados por esta ecuación. Entonces, ya esto pues debe tener un bien claritico, grábense muy bien el significado de por qué ese triángulo, qué es lo que representa, etc. Bien, esto es válido para comportamiento elástico, o sea, una distribución lineal, cumpliéndose estas tres características: material elástico y homogéneo, que se cumpla la ley de Hood, y en ese caso entonces podemos sacar esta conclusión. Bien, en ese caso, el esfuerzo máximo viene dado por el momento entre la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, que la llamamos como C, de hacia arriba o hacia abajo. Entonces, M en lugar de Y colocamos C sobre I, o es lo mismo que decir M igual a M sobre S, en donde S es el módulo elástico de sección. Ese módulo elástico de sección se puede calcular simplemente dividiendo el momento de inercia centroidal y entre el valor de Y. Y con esa expresión entonces el esfuerzo máximo arriba o abajo se obtiene como M sobre S.
Entonces, una viga diseñada por el método elástico deberá cumplir con esta ecuación, o sea, que el esfuerzo máximo no sobrepase al esfuerzo de fluencia, como se muestra acá. Y en resumen, entonces, despejando, el momento elástico se calcula como el producto del módulo elástico de extensión por la resistencia a la fluencia del material. Esta me representa el momento máximo que resiste una viga en el punto más alejado, el caso más crítico, o sea, cuando esta fibra alcanza su máximo valor. Ahora les mostraba de qué sucede si nosotros seguimos aplicando carga una vez que ya se haya alcanzado el esfuerzo máximo de flexión. De acuerdo con la ley de Hoodt y el diagrama de esfuerzo de formación, cuando la fibra más alejada, en este caso digamos el valor de A, alcanza la fluencia, entonces digamos que es este punto. Este punto que está aquí, acá en el diagrama de formación, esfuerzo de formación, es este aquí. Entonces, a este esfuerzo FY, a este esfuerzo FY le corresponde un esfuerzo, una deformación unitaria E sub Y. Y esta es la deformación unitaria que presenta este punto de la viga en este elemento. Digamos que estamos en el caso libre. Entonces, cuando seguimos aplicando más carga, ¿qué va a pasar? Que como en el diagrama, recuerden que si yo sigo aplicando más carga, lo que hago es llegar al punto de fluencia y ahí comienza a fluir el elemento. Pero el esfuerzo es el mismo. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. O sea, si usted se ubica en este punto, ya la deformación aquí es mayor que la deformación en el punto de fluencia. O sea, está por acá. Pero, ¿qué pasa? Que el esfuerzo sigue siendo el mismo. ¿Sí? Sigue siendo el mismo como lo muestra el diagrama, porque este es constante en la zona de utilidad o zona de fluencia. Entonces, a medida que usted va aumentando la carga, los esfuerzos siguen siendo los mismos, pero las deformaciones se van aumentando. ¿Sí? Hasta que llega un punto en que en determinado instante, en que todos los puntos alcanzan la fluencia. Observen, aquí apenas solamente el último punto alcanza la fluencia, el que está más alejado, que es el que se esfuerza primero. Ya en el siguiente caso ya va a haber varios puntos, como el A y el B, por ejemplo, ya este punto B alcanzó la fluencia. Y al revés. Alcanza la fluencia y esta es la formación unitaria en el punto de fluencia. ¿Sí? Pero ya el punto A, que fue el primero que alcanzó, ya se habrá deformado mucho más allá que el valor de B. ¿Sí? Y a medida que se vaya deformando más y más, todos los puntos de la sección transversal alcanzan la fluencia hasta tener hasta tener un esfuerzo constante como se muestra aquí. O sea, en este caso, todos los puntos de la viga, arriba o abajo, alcanzan la fluencia. Acá será la fluencia por compresión y abajo será la fluencia por tensión. Ese es un fenómeno bien importantísimo. Y este comportamiento es un comportamiento que no es elástico. O sea, hasta aquí estamos hablando de un comportamiento elástico, como lo dijimos anteriormente. Pero cuando ya las fibras comienzan a deformarse más allá del rango elástico, el rango elástico es aquí. Este es el rango elástico para las deformaciones. De aquí en adelante, cualquier punto que esté más adelante, es un comportamiento inelástico, porque una vez que la carga cesa, estas deformaciones no se recuperan. No se recuperan y por lo tanto, digamos que se ha plastificado la tensión y tendremos un comportamiento inelástico. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos
dos comportamientos, comportamiento elástico hasta aquí y comportamiento inelástico como el que se muestra acá. ¿Qué pasa? Que gracias a la ductilidad del acero, y por lo tanto debe quedar claro, ¿no? Cuando yo digo, es que estamos hablando de aceros dúctiles. La teoría es válida si el acero es dúctil. Si el acero no es dúctil, o sea que es frágil, entonces ya usted no puede hablar, en este caso, la deformación fuera así. Esta deformación aquí es muy diferente a esta parte que ocurre acá. Bien. Entonces, la fase por la que pasa una viga cuando se carga desde una carga cero hasta la falla genera este comportamiento, un comportamiento elástico primero, en donde los esfuerzos son menores que el esfuerzo de fluencia y la deformación unitaria es menor que la deformación unitaria correspondiente a la fluencia. Cuando se llega al punto exacto en que la fibra más alejada alcanza FY, diremos que tenemos el comportamiento elástico total, en cuyo caso el esfuerzo de fluencia es alcanzado, como lo expliqué anteriormente con la ecuación. Es decir, aquí, cuando esto ocurre, yo puedo decir que el momento elástico será igual al módulo de extensión de la viga por FY, teniendo en cuenta que el módulo elástico se calcula como la relación entre el momento de inercia con respecto al centroide y la distancia del eje neutro a la fibra más alejada. Son dos módulos de extensión. Y cuando ya pasamos esto y todas las fibras se plastifican, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Ya también nos interesa saber cuánto es el momento que resiste esa viga. Entonces vamos a hablar de momento elástico MY y momento plástico MP. Queremos saber cómo se calcula MP. Entonces, este es el comportamiento elástico, ya lo estamos aquí repitiendo. Esfuerzo máximo FY, momento elástico, módulo elástico por FY y el módulo elástico S sobre S. Aquí es importante entonces saber que el cálculo de S es inmediato, ¿no? Basta con dividir el momento de inercia contra C. La pregunta ahora es cómo se calcularía el módulo plástico. Manteniendo una equivalencia, aquí en lugar de hablar de MY, hablaré de MP, o sea, momento plástico. Y será igual a un S por FY, en este caso el S lo vamos a llamar Z para diferenciarlo. Z por FY. El S se llama módulo elástico de extensión y el Z se llamará módulo plástico de extensión. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo se calcula ese módulo plástico para poder saber cuál es la resistencia a la fluencia para el momento plástico? Ese es el objetivo y es lo que vamos a analizar en este curso. Es algo muy sencillo, pero demasiado importante, porque lo que nos dice esto es que el momento plástico es mayor que el momento elástico, como vamos a verlo y veremos con un ejemplo qué porcentaje es mayor el momento plástico del momento elástico. Y vamos a ver cómo se calcula el módulo plástico. Bien, entonces si tuviéramos un perfil en I, observen que yo aquí estoy indicando que todas las fibras están plastificadas, o sea, este esfuerzo es FY. Entonces acá, de manera simplificada, y esto no se cumple 100%, pero para efectos prácticos y simplificar los cálculos, entonces suponemos que todas las fibras de arriba están
comprimidas y alcanzan la fluencia, o sea, este valor es uniforme, vale FY, en la zona de compresión, mientras que la zona de tensión también alcanza toda la fluencia FY. Piensen ustedes que para uno poder afirmar eso, es necesario contar con un acero dúctil. Ojo, no se olviden de esas cositas tan elementales, pero que son la esencia del diseño e ingeniería. No solamente el diseño de las estructuras metálicas, sino para entender el comportamiento sismo resistente. Bien, entonces, si el acero es dúctil, todos estos valores alcanzan la fluencia. Estos alcanzan la fluencia. Entonces, como siempre, si yo tengo una zona de compresión y tengo una zona de tensión, habrá una zona que no le pasa nada, que es el eje neutro, o la superficie neutra, ¿cierto? Y esta superficie neutra entonces se dividirá en dos partes, una parte arriba y una parte abajo. Entonces, esta parte que está sombreada así en negrito, hechurada de esta forma, es la zona de compresión, y esta que está hechurada en forma de cuadritos, será la zona de tensión. Estos esfuerzos este esfuerzo que estoy dibujando acá, este esfuerzo que estoy dibujando aquí, le estoy explicando que en esta zona. O sea, cada uno de estos puntos tiene un esfuerzo que vale ¿cuánto? Vale F y en cualquier punto. Como son esfuerzos, si yo lo multiplico por el área en la cual se aplica, en este caso el área es toda esta. Le vamos a llamar A sub 1. Entonces, si yo multiplico esfuerzo por el área, me dará la fuerza, o sea, la resultante de estos esfuerzos será C, área por esfuerzo, ¿no? La famosa ecuación sigma igual a P sobre A, por lo tanto, P igual a sigma, que es lo que tengo aquí. El esfuerzo de compresión igual al área por el esfuerzo de fluencia porque es uniforme, ojo. La ecuación es válida para esfuerzo uniforme, como se planteó aquí. Pero ¿dónde está aplicada esta fuerza C? Debe estar aplicada en el centro de gravedad de esta zona sombreada de la parte superior. Ojo, que hace bien. Este centro de gravedad no está en la mitad de esto. O sea, si esto vale H medio, esto no va a valer H cuarto. ¿Por qué? Porque esta figura no es simétrica, ¿sí? Tiene forma de T. Y el centroide de una T no está en la mitad, sino está a una determinada distancia más hacia el lado de la aleta que en la zona del nervio. Entonces, importante, primero, que la resultante de estos esfuerzos se obtiene como el producto del área, esta a sub 1, por el FY, porque es constante. Ese es. Y la posición de esa fuerza será a una distancia y sub 1, como se muestra aquí, del eje neutro. De aquí hacia abajo. En este caso, el y trazo lo estoy midiendo con la parte inferior. Igualmente ocurre con el esfuerzo de tensión debajo. Este esfuerzo de tensión multiplicado por el área, en este caso el área de abajo, a sub 2, me dará la fuerza de tensión. ¿Cierto? Es la fuerza de tensión. ¿Y dónde estará ubicada la resultante de estos esfuerzos? Está ubicada en el centro de gravedad de la T en la parte inferior, que pues por simetría será el mismo y sub 1 en este caso. Y sub 1 será igual a y sub 2, pero no siempre va a ocurrir lo mismo. Si usted, por ejemplo, tuviera que el perfil que está trabajando fuera una viga T, entonces acá ocurriría, usted tendría en alguna parte el centro de gravedad, esta sería la zona que está comprimida, esta es la zona que está tensionada. Entonces aquí en esta parte estarán los esfuerzos y estará en el centroide de quién, de esta T, o sea que de pronto aquí el centroide va a quedar dentro de la aleta.
Mientras que en la tensión, el centroide de este pedazo que queda abajo estará ubicado aquí en la mitad de esta zona. O sea, aquí estaría la fuerza de tensión. Es para que tengan claro de que la resultante del esfuerzo aquí uno se puede, así como lo ve uno aquí de lado, se puede uno equivocar y pensar que la resultante C y T están en la mitad de la altura. No, está en el centroide de la T. Bueno, entonces, con base en eso, vamos a ver cómo se puede calcular el valor de Z. Entonces tenemos aquí la fuerza C será igual pues a A sub 1 por FY, ¿cierto? Y la fuerza T de aquí abajo será igual a A sub 2 por FY. Como hay dos fuerzas, una fuerza arriba de compresión y una fuerza de tensión horizontales, la sumatoria de fuerzas horizontales me permite decir que C es igual a T. Es igual a C a T, o sea, a su 1 FY igual a su 2 FY, aquí se me cancelaría FY y saco como conclusión de que A sub 1 debe ser igual a sub 2. Y como A sub 1 más A sub 2, o sea, esta área de arriba más el área de abajo, pues el área total, entonces, resolviendo este sistema, igual, me queda que A sub 1 es igual a A sub 2 es igual a la mitad. Igual a la mitad. O sea que el centroide divide, el eje neutro divide a la sección transversal en dos áreas iguales, independientemente de la forma que tengan. Quiero explicarles aquí, arriba. O sea, esta área aquí, pues el dibujo está mal hecho, lógico. Pero lo que quiero que entiendan es que esta área arriba debe ser igual a esta área de abajo. En este caso, pues el dibujo hay que hacerlo bien hecho para visualizarlo mejor, pero lo importante que entiendan es que esta área es igual a esta. O sea, A sub 1 debe ser igual a A sub 2. Bien, entonces, esto en cuanto a sumatoria de fuerza. Pero observen ustedes entonces, observen aquí entonces que esta fuerza C, aplicada aquí en este punto, es igual a esta fuerza P. ¿Sí? Entonces tengo un sistema de fuerzas paralelas, pero de sentido contrario, ¿cierto? De igual magnitud C y T. Esas dos fuerzas tienen la misma magnitud según acabamos de confirmarlo acá. C igual a sub 1 por FY y T igual a sub 2 por FY. Son iguales por sumatoria de fuerzas en X. Entonces, por ser iguales y de igual magnitud y sentido contrario, ellas forman un par. ¿Sí? Pero si yo multiplico esta fuerza por este brazo ¿cuánto valdría? Sería Y sub 1 más Y sub 2. Entonces, si yo multiplico fuerza por brazo, me dará el momento que resiste esta viga. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Momento plástico será igual a, no, hagámoslo aquí. Voy a hacerlo aquí para que lo visualicen mejor. Momento plástico igual a C por el brazo, ¿cierto? C que en este caso vale A sub 1 por FY, esa es la fuerza. Y el brazo es
la suma de Y1 más Y2. Eso es lo que estamos diciendo acá. Si la tomo con la otra, con la fuerza de abajo, pues también T por el brazo. T por el brazo que es el mismo, y va a dar exactamente lo mismo. Entonces me queda en resumen me queda que el momento plástico será igual a A medio, porque A sub 1 y A sub 2 valen A medio, por Y1 más Y2, que es el brazo, multiplicado por F, y este es la forma de calcular el momento plástico en una viga sometida a cargas con acero dúctil, hasta que todos los puntos alcanzan la afluencia, o sea, alcanzan este diagrama. Miren, a diferencia del momento elástico que dijimos que el diagrama era así. El diagrama era triangular. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Entonces que en resumen, el momento plástico es igual a esta expresión, que es el Z que estamos buscando por Fy. O sea, en comparación con que tenían de momento elástico. Momento elástico teníamos igual a S por F y, ¿cierto? Entonces, por analogía, el momento plástico será Z por Fy. En donde Z, este es el Z. Así se calcula el módulo plástico. A medio por Y1 más Y2. Entonces, fíjense que es fácil de calcular. O sea, para cada sección transversal de una viga, usted puede calcular su momento plástico. ¿Cómo? Multiplicando la mitad del área por la distancia de los centroides al eje neutro. O sea, esta y esta distancia. Entonces, es fácil calcular el módulo plástico de una viga. Entonces, Z igual a medio por Y1 más Y2. Si dividimos el momento plástico entre momento elástico, ¿qué tendríamos? El momento plástico es Z por Fy, ¿cierto? Y el momento elástico que acabamos de decir que es S sobre Fy, se cancela Fy y Fy queda Z sobre S. O sea, la relación entre el momento plástico a momento elástico se puede expresar como Z sobre S. O sea, momento plástico sobre momento elástico igual a módulo plástico sobre módulo elástico. Esa razón de Z sobre S se llama factor de forma y nos da una idea de qué tan grande es el momento plástico con respecto al momento elástico. ¿Está entendido eso? ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces realmente lo que nosotros tenemos que aprender acá es a calcular el momento, el módulo plástico, con el cual podemos calcular entonces el momento plástico. Ese es, digamos, lo único nuevo que se va a presentar aquí en este capítulo de vigas. Vamos a hacer un ejemplo tomando una sección rectangular que es muy diciente. Si tuviéramos una sección rectangular, esto que hicimos aquí es, tenemos aquí una sección rectangular, este es el eje neutro, esta es la zona de compresión y esta es la zona de tensión. Esto vale B
Esto vale H. Será H medio. Medio. Entonces, el esfuerzo máximo vale, en este punto vale M sobre S. Arriba y abajo. Entonces aquí tenemos que MY será igual a S por FY. S dijimos que es igual a I sobre C. Y sabemos que el momento de inercia de una sección rectangular es BH al cuadrado sobre 12, ¿cierto? Y entonces I sobre C será BH al cuadrado sobre 12 dividido entre C. La C es esto, la mitad. O sea, H medio. Este es C. Entonces me quedaría BH cuadrado sobre 12 sobre H medio, por H medio. Aquí simplificando, saco mitad y mitad y me queda BH cuadrado sobre 6. O sea, me queda aquí que el módulo elástico de una sección rectangular, lo cual usted recuerde muy bien en su curso de hormigón, vale BH al cuadrado sobre 6. Ese es el módulo elástico de sección. Y por lo tanto, el momento elástico será igual a S por FY. O sea, S que es BH cuadrado sobre 6. De esta manera podemos calcular el valor del módulo elástico de una viga de sección rectangular. Vea que este ejemplo es válido para una sección rectangular. Ahora vamos a calcularle a esa misma viga cuánto es el módulo plástico. Entonces, cálculo de Z. Tengo aquí la sección rectangular, ¿cierto? Toda esta es la zona de compresión. O sea, A1. Acá tenemos A2. Como este es el bloque de compresión, que vale A1 por FY, acá también A2 por FY. Pero ¿qué ventaja tenemos ahora? El momento plástico será Z por FY. ¿Pero cuánto vale Z? Z valdrá A medio por Y1 más Y2. Entonces, ¿cómo calculamos este valor de Z? Entonces aquí vemos que ¿quién es Z? Z es A medio por Y1 más Y2, ¿cierto? Pero ¿quién es Y1? Y1 sería entonces, este es el centroide del área de arriba y esta es la distancia. Este sería Y1. O sea, Y1 sería la mitad de H medio, en este caso H cuarto. Y el Y2, Y2 será la distancia del eje neutro al centroide, el centroide está aquí. Este sería Y2. ¿Cuánto vale Y2? Pues valdrá H cuarto y este valdrá H cuarto. Entonces, Y1 igual a Y2 igual a H cuarto. Reemplazando tendríamos Z igual a A medio por Y1 Y1 que es H cuarto más Y2 que es H cuarto. El área será base por altura sobre 2. Entonces tenemos, en resumen, el módulo plástico para una sección rectangular será igual a medio, que vale BH medio, ¿cierto? Por Y1, que es H cuarto, más Y2, que es H cuarto. Haciendo esta suma algebraica, queda H cuarto más H cuarto será H medio. Con H medio queda H cuadrado sobre 4. O sea que me queda que el momento plástico será igual a Z por FY, o sea, queda BH cuadrado sobre 4 por el valor de F. Y de esta manera obtenemos el valor del módulo plástico. La inercia no es BH a la 3 sobre 12. Porque después no se puede cancelar las H. Pero yo estoy diciendo el módulo plástico, no momento inercia. Por ¿Sí? eso, yo digo allá arriba en la S, profe, porque al momento después de cancelarlo, quedaría como BH sobre 6.
No, pero es que, bien, aclaremos. Mire que es acá, en el comportamiento elástico, sí. En comportamiento elástico, ojo, S es igual a I sobre C para comportamiento elástico, ¿cierto? Entonces aquí es donde usted tiene que I vale BH cuadrado sobre 6 por C que vale H medio, entonces me queda BH cuadrado sobre 6. Este es el módulo elástico, módulo elástico, pero ahora no estamos calculando aquí en el módulo plástico, ¿sí? Entonces para calcular el módulo plástico me voy a esta ecuación. Entonces, me dicen que el módulo plástico es igual a la mitad del área, ¿cierto? A la mitad del área multiplicada por Y1 más Y2, ¿sí? Entonces, eso fue lo que estamos haciendo. ¿Cuánto vale Y1? Y1 es esta distancia. Distancia del centroide del medio rectángulo hasta acá. Como todo esto vale H medio, esto va a tener H cuarto. Entonces, Y1 vale H cuarto y Y2 vale H cuarto. Entonces, aquí donde está. Área que es BH cuadrado sobre 4 a medio por Y1 más Y2. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos queda H cuarto más H cuarto queda H cuadrado sobre 2. Por BH cuadrado sobre 4 queda BH cuadrado sobre 4. Este es el módulo plástico. Diferente al módulo elástico. Por eso, profe, pero a lo que yo me refiero, disculpe, Sí. es al momento de uno cancelar las H en el módulo elástico. O sea, mire que la inercia es BH a la 2 sobre 12 y lo Ajá. divide entre C, que es H sobre 2, ¿cierto? Bueno. Entonces, ninguna H ahí se cancela, No, pero, donde se debería cancelar. bueno, no, pero aquí hay un error Por eso es lo que me refería yo. bueno, no, tienes toda la razón, claro. Momento de inercia es BH al cubo sobre 2. Sí, no Sobre estaría. 12. Muy bien, gracias. Entonces vamos a corregirlo enseguida porque no me he dado cuenta de ese detalle. Eso. Vamos a grabarlo enseguida. Excelente. Muy bien, entonces ya queda clara la diferencia entre lo que es un módulo elástico, ¿cierto? Obtenido con la ecuación esta, y el módulo plástico, que es este acá. Entonces, si este es el módulo elástico y este es el módulo plástico, pues lo podemos comparar. ¿Qué tanto es más grande MP que MY? Entonces divido acá divido MP sobre MY igual a MP que es Z sobre FY y MY que es S por FY. Se cancelan las FY, me queda Z sobre S que dijimos que es el factor de forma. Como Z vale BH cuadrado sobre 6 sobre 4, BH cuadrado sobre 4, este que está aquí. Y S vale BH cuadrado sobre 6, entonces al hacer la relación, BH cuadrado sobre 4 sobre BH cuadrado sobre 6 queda 6 sobre 4, queda 1.5. O sea, el factor de forma para un rectángulo vale 1.5. Vamos a hacer énfasis en este detalle. Entonces, cuando yo digo que Z sobre S es igual a 1.5, equivale a decir que Z es igual a 1.5 S, ¿cierto? O lo que es equivalente a decir que el momento plástico, porque miren que momento plástico sobre momento elástico es esta expresión, o sea, Z sobre S. Pero Z sobre S acabamos de demostrar que vale ¿cuánto? 1.5. Lo que nos quiere decir
el momento plástico en una viga es 1.5 veces el momento, lo cual pues es una cuestión supremamente prodigiosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el momento plástico es el 50% mayor que el momento elástico. O sea, si nosotros pudiéramos diseñar con momento plástico para las vigas de acero, eso redundaría en un diseño más económico, porque estamos trabajando con un valor. Entonces, la conclusión de todo esto es que antes se diseñaba con el método elástico, ¿de acuerdo? Antes uno trabajaba con el método elástico hasta más o menos el año 1970 y algo. Sí, se trabaja, entonces únicamente uno trabajaba con la ecuación esta de este que está aquí. Se trabaja con esta ecuación. Ese era el método elástico. Pero aprovechando el comportamiento dúctil, ¿sí? Aprovechando el comportamiento dúctil del acero, fíjense ustedes que usted tiene que garantizar ante todo que el acero sea útil. Si el acero no es útil, esto no es válido. O sea, no se plastifican todas las fibras, sino que antes de que se quieran plastificar, el elemento ha fallado por pandeo lateral. Entonces, cuando ya conocemos que este comportamiento es válido, en comportamiento inelástico todas las fibras se plastifican, entonces encontramos que la viga es capaz de aceptar deformaciones mucho mayores. Y al aceptar deformaciones mucho mayores antes de fallar, encontramos entonces que el momento plástico será mucho mayor que el momento, bueno, no mucho mayor, pero en este caso sí, el momento plástico será mayor que el momento plástico es mayor que el momento elástico. En el caso particular de una viga rectangular, vale 1.5, es el único caso. ¿Sí? Las demás vigas, las vigas rectangulares, en forma de I, etcétera, no tienen esa diferencia tan grande. Puede haber una diferencia de más o menos el 10%. Pero un 10% es importante tenerlo en cuenta. Es más, aunque ustedes hagan diseño por el método elástico, ya usted sabe que tiene en su as bajo la manga un factor de seguridad a favor. ¿Qué significa un factor de seguridad a favor? Que si usted, por ejemplo, dice que el momento elástico de una viga, por ejemplo, sea 30 kilonewton metro, el momento plástico, o sea, el real, antes de la falla, será más o menos un 10%. Entonces, un 10% de 30 es 3, o sea, el momento plástico podría ser más o menos 33 kilonewton metro. Entonces, usted dice, bueno, no, yo calculé con 30, pero usted sabe por dentro, porque conoce los secretos del diseño estructural, conoce las propiedades de los materiales, conoce perfectamente este temita que estamos viendo hoy y sabe entonces que el momento plástico en la realidad es un poco mayor. O sea, no te va a fallar con 30, sino te va a fallar con 33. Pero usted diseñó para 30. Además del factor phi, acuérdense que siempre decimos que MU debe ser igual a phi MN, ¿cierto? En este caso, para momento plástico sería phi por FY y por S para comportamiento elástico. O phi por FY por Z para comportamiento plástico. El phi para ambos casos es 0.9. El phi factor de reducción. A ver, analicen si tienen alguna preguntita que hacer. Miren que esto es algo nuevo, ¿no? De pronto para ustedes es importantísimo. Y lo importante es el papel que juega la utilidad. O sea, yo ese concepto de utilidad nunca deja de asombrarme. Es más, parece que fuera cuento de hadas, que fuera pura mentira, pero no, los ensayos lo demuestran. Bueno, revisen mientras me tomo un vasito de agua, ya vengo.
Estoy aquí nuevamente. A veces no le parece increíble que una propiedad de estas tenga tanta preponderancia, tanta importancia, decida tanto el comportamiento de una estructura. O sea, tener un acero dúctil es una ventaja increíble. El acero haga así y haga así. Esta zona de ductilidad marca la diferencia entre un comportamiento dúctil y un comportamiento frágil. Acuérdense que la utilidad en el caso de las estructuras de concreto reforzado se logra a través de la cantidad de estribos. O sea, los estribos le colocan a una viga bastante estribos para que confinen y haga que la viga se comporta de manera dúctil. Ahora, porque no lo tengo aquí a la mano, pero la próxima clase les voy a traer un ejemplo vivido en carne propia de cómo la ductilidad de un acero que utilizamos en una construcción que fue sometida a un viento supremamente fuerte, creemos que ese viento fue de más o menos 100 kilómetros por hora, por encima de los 80 que aquí usualmente se dan en Sincelejo. Y ese viento fue tan fuerte que... Un momentico. Ese viento fue tan fuerte que corrió una columna y trató de... Una columna de acero. Trató de doblarla. La columna en la base estaba unida a una placa de base de 3/4 de pulgada, 5/8 de pulgada, pero esa platina era de acero dúctil. Cuando la columna trata de doblarse por la acción del viento, la platina cede, la platina se dobló, ¿sí? Entonces, como tenía ductilidad, ella fue capaz de deformarse, se escombó, se levantó con respecto al centro casi 1,5 centímetros. O sea, se combó, la columna sí se dobló, pero el hecho de que la platina haya sido capaz de deformarse en el rango elástico hizo que la estructura se salvara de un colapso. Voy a ver si para la próxima clase les busco el caso ese, que fue bien interesante. Y fue tan impactante para mí, marcó mi vida pues como ingeniero estructural en el sentido de entender eso. Porque es que cuando uno va a la universidad le hablan de, no, que el acero es dúctil, que miren que aquí en este punto el acero es elástico y acá es dúctil. Pero entender qué es lo que realmente significa esa curva, eso es lo más importante, ¿sí? Y uno no lo alcanza a visualizar, pero repito, yo acá lo viví en carne propia, ¿sí? Porque cuando eso ocurrió, eso fue a las 12 de la noche. Yo a esa horita fui a ver que me llamaron de urgencia, a ver, porque la estructura se había doblado un poquito. Cuando yo veo esa estructura así doblada un poquito y veo esa platina, yo miraba y miraba y miraba y miraba. Y de pronto saqué una sonrisa, ¿eh? Mira, estás loco. Dije, no, señor, lo que pasa es que ahora se acabó de entender lo que es la ductilidad del acero. Este acero no es dúctil, la estructura se cae. Gracias a la utilidad, simplemente hubo que, después que pasó el viento, se volvió a restaurar la columna y todo lo demás. Voy a mostrarles eso porque es un caso bien, bien interesantísimo. Y repitiendo y culminando el tema les recuerdo entonces que
para los que ya están viendo Hormigón 2, o ya lo vieron el método de la fuerza horizontal equivalente. Cuando uno comienza el tema de diseño sísmico, lo primero que le dicen es que el comportamiento sísmico se basa en la capacidad de ductilidad que tenga el acero o la estructura. La estructura tiene la utilidad adecuada de formarse sin fallar, sin perder resistencia. Ese acero es sismo resistente. Esa sismo resistencia es la que se explota, es la con la que se trabaja en los diseños sismo resistentes. Con eso pues quiero cerrar este capítulo, en el cual pues quiero hacer mucho énfasis, que ustedes se lo grábense eso que les estoy diciendo, ¿sí? De qué es lo que es la utilidad, por qué es tan importante. Entonces, en resumen, acá en el caso de las vigas, el momento plástico es que cuando la viga alcanza la afluencia, aquí Z igual a perdón, MY igual a S por FY, cuando ella alcanza la afluencia, ya ella no falla. O sea, usted puede seguir aplicando carga, pero ya no falla. ¿Por qué? Porque ella entra en el rango plástico y ese rango plástico tiene una capacidad del 50% más de capacidad en el caso de las vigas de sección rectangular. Y entonces vamos a entrar ahora a ver cómo se calcularía un ejemplo de una viga en comportamiento plástico, una viga ahí. Yo creo que es más fácil, es mejor hacerlo acá manualmente, se puede desarrollar mejor, aunque aquí tengo la ecuación bien explicadita, pero escribiéndola creo que se aprende un poquito más. Bien, entonces voy a compartir acá. ¿Están viendo la nueva pantalla? Sí, profe. Ok. Muy bien, entonces tenemos este perfil en I, es un HEA, un perfil HEA 240, perfil europeo y de ala ancha, en donde entonces la altura total del perfil es 240 milímetros, la base es la mitad, 120, o sea, los patines, el espesor del patín 9.8, esta es la aleta, perdón, el nervio o alma, tiene un espesor de 6.2 milímetros y altura neta de 220.4, o sea, restando a 240, le resto 980 y 980. Bien, ese perfil le queremos calcular cuánto es el valor del momento plástico y cuánto es el momento elástico. Y los comparamos. Entonces nos dan los datos para ese perfil. Entonces nos dicen que el área es 39 centímetros cuadrados. El momento de inercia respecto al eje de aquí es 3.890 centímetros a la 4. El módulo plástico, el módulo elástico, ya sabemos que ese módulo elástico es I sobre C. O sea, si yo divido 3.890 entre la mitad de la altura, o sea, entre 2/4 de la mitad de 120, me está dando 324. O sea, 3.890 entre 120 me da 324. La inercia en Y, 283, módulo en Y, el RY, y me dan el RY porque lo vamos a necesitar más adelante. Y me dan el radio o chaflán, este que ya hemos mencionado, es este que está aquí. Este rayecito aquí. Bien. Entonces nos piden calcular el módulo plástico y el módulo elástico. Bien, el módulo elástico tenemos que es igual a S sobre FY. Hay que calcularlo para que me ayude. Entonces, en este caso, tengo toda la información. En este caso, debo tomar el eje X, ¿no? Oh, esta la Y no tiene nada que ver con el eje. La Y, aquí estamos viendo momento respecto a este eje principal que es el eje X.
el eje. Es el eje X. Simplemente el Y es para decir que es fluencia. Y de fluencia. Entonces el momento alrededor del eje X será igual al módulo elástico SX sobre FY. SX es este valor que está aquí. O sea, sería en este caso 324 centímetros al cubo. Vamos a pasarlo a milímetros para usar las unidades. El sistema internacional sería por 1000 para que me dé milímetros cúbicos. Milímetros cúbicos por FY. FY, no tenemos el acero. Así que el acero es 36, para el cual FY vale 252 megapascales. Bien, entonces el FY sería entonces 252 megapascales, o sea, newton sobre milímetros al cuadrado. Como me da newton milímetro, el momento lo divido newton milímetro para pasarlo a kilonewton metros, pues 10 a la menos 6. ¿Cuánto me da ese momento elástico, por favor? O sea, el momento elástico no tenemos problema para calcularlo porque ya eso es lo que hemos hecho durante todos nuestros años de estudio. ¿Cuánto es ese momento? Dos cifras decimales. 61.65, bro. Kilonewton. Ese es el momento elástico que es capaz de soportar esta vida. Ahora vamos a calcular el momento plástico. Sin el factor fino, ya fíjense, estamos en diseño. Bien, entonces, ahora para calcular el momento plástico, volvemos a la ecuación para repetir, para recordar, es simplemente FY por el módulo plástico, ¿cierto? Pero el módulo plástico, a su vez, es igual a la mitad del área por Y1 más Y2. Entonces, el problema es calcular hacer. Tenemos que calcular primero cuánto vale Y1 y cuánto vale Y2. Entonces, es importante aquí recordar lo que les decía al comienzo. El Y1 es el centroide. ¿De quién? De la canal. O sea, de la canal. O sea, es de la T. O sea, de esta parte que voy a sombrear. A sombrear en rojo para diferenciarla del resto. Esto es lo que estoy calculando. ¿Sí? Este es la mitad del área. ¿Ok? El centroide de la T. Entonces, el centroide de la T no está en la mitad de esta altura, o sea, no está en la mitad de 1,20, sino que está un poquito más arriba. Este Y1 es el que yo voy a calcular. Entonces, y el cálculo pues, de una viga T ya sabemos hacerlo a través de la descomposición de un rectángulo, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer ese cálculo de Y1. Entonces, ya sabemos que el Y trazo es simplemente sumatoria de A sub I por Y sub I, pero sumatoria de A sub I. O sea, cada área por su distancia. Distancia que en este caso estamos tomando como referencia el eje Newton. No se les olvide, jovencitos, no se les olvide que cuando van a calcular centroide tienen que dibujarme el eje de referencia para saber si la distancia que está calculando es respecto a este eje de arriba o es respecto a este eje centroidal.
Bien, entonces hagamos ese cálculo, vámonos con el área de arriba. Entonces, arriba tengo un rectángulo que vale 120 por 9.8. Bien, entonces tendríamos primero el área, ¿no? El área de este rectángulo sería 120 por 9.8. 120 por 9.8. ¿Eso qué es? El área del rectángulo, ¿verdad? Multiplicado por ¿quién? Por la distancia esta. La distancia del centroide del centroide de la aleta, ¿hacia dónde? Hacia el eje neutro, o sea, hacia acá. Aquí, esta es la distancia centroidal, distancia, repito, del centroide de la figura. Ojo que muchos estudiantes todavía a esta altura no tienen claridad, pero porque no se toman el trabajo de hacer el dibujito como está aquí. Centroide hasta acá, me interesa esta distancia. Entonces, ¿cuánto va a ser esa distancia? Será la mitad de 9.8, ¿cierto? 9.8 entre 2 más la distancia de aquí hasta acá, que sería ¿cuánto? Sería la mitad de 220, ¿no? Porque de aquí hasta acá, es 220.4, sería 110.2. Voy a cambiar estos colores que están muy opacos. Más, ahora el área de rectángulo pequeñito. Área de rectángulo pequeñito sería 6.2 por la altura, que es esta, 110.2. 110.2. Ese es el área. ¿Multiplicado por dónde? ¿Por quién? Por la distancia que habrá de la mitad de este rectángulo, de la mitad de este rectángulo, de aquí, acá. O sea, la mitad de este rectángulo, ¿sí? De este rectángulo vale ¿cuánto? 220 de altura, entonces la mitad 110, o sea, por la distancia que sería 220.4 entre 2. ¿Okay? Así calculamos el centro y revisen a ver si está bien calculado, si me he equivocado o no. Voy a revisarlo. Tengo aquí 120 por 9.8 por la distancia que está acá, que es la mitad de 9.8. Profe, ¿Sí? en la última parte sería, en vez de 220.4 sería 110.2. 110.2 entre 2 quedaría 55.1. Sí, profe, sería 220,4 entre 4. Ah, sí, porque exactamente, porque es la mitad de esto, ¿no? Ah, sí, porque 220 es por fuera. Muy bien, entonces aquí entre 2. ¿Cierto? Gracias. Bueno, entonces entre el área total, fíjense, por eso es que le digo, vamos a revisar, y es mejor revisar antes de poder cometer errores. Entonces, ¿y entre qué? Entre la sumatoria, ¿verdad? La sumatoria, pues esta área que es 120 por 9.8 más esta otra que es 6.2 por 110.2. Esto que sería lo mismo que decir la mitad del área, o sea, medio. O sea que en lugar de hacer esto, yo podría decir esta área 39.1
entre 2. Ojo, les hago una aclaración. Si yo hago esto aquí, no me va a dar lo mismo que acá. ¿Alguien me puede decir por qué? O sea, no me da exactamente igual. Hay un error entre uno y otro. ¿Por qué creen que hay un error? Creo que Por el Chaplan. Por el Chaplan. Entonces, este dato, que si yo lo hago aquí manualmente, pues lo expreso, ¿no? Porque no tengo el área del Chaplan. Tendré que ponerme a multiplicar pi radio al cuadrado sobre 4, que lo puedo hacer lógicamente y sumarlo 2 veces. Pero cuando uno quiere datos aproximados, pues podríamos aceptar así. O sabiendo eso, pues ya no me tomo el trabajo de tomar esta área, sino tomar el área, porque esta área que me da el catálogo sí es la correcta. ¿Está claro? O sea, lo ideal es tomar lo ideal no, lo mejor en este caso es tomar esta área y no esta. Háganme esta operacióncita, a ver cuánto da. ¿Cuánto da estas dos operaciones arriba? Para comparar. 120 por 9.8. 19,35. 19, y por 2 sería, por 100 sería 19, ¿qué? 1935, ¿verdad? ¿Sí? Sí, señor. ¿Y esto de cuánto me da? 393.910 entre 2 sería 1955. Siempre hay una diferencia apreciable, ¿no? Aunque está en milímetros cuadrados, ¿no? Esto está en milímetros cuadrados, estos son milímetros cuadrados, pero hay una diferencia, es lo que quería aclarar. ¿Sí? Académicamente, yo acepto pues que hagamos la operación esto manualmente pues para repasar el procedimiento de cálculo de centroides. Pero si queremos un dato exacto ya para efectos de diseño, pues no debo tomar estos, sino estos acá. Es más, óigase, es más, esto que estoy haciendo acá es porque nosotros estamos aprendiendo, estamos tratando de entender el concepto de lo que es el módulo plástico. ¿Sí? O sea, ustedes sepan cómo se calcula, cuál es el procedimiento. Pero al igual que las tablas, al igual que muchos catálogos traen sus tablas con el valor de SX y de SY, también los catálogos traen el valor de ZX y el valor de Z. Entonces, en ese caso, no tocaría calcularlo, sino tomarlo de allí. ¿Está claro eso? No todas las tablas traen los Z y hay que tener mucho cuidado cuando miren los catálogos porque a veces, inclusive, a veces ellos le colocan la Z indiferentemente de la S, porque ellos están hablando, por ejemplo, si usted mira un libro viejo de resistencia a materiales de Singer, ellos le llaman al módulo elástico Z, cuestión de nomenclatura en ese momento. En ese instante no se está hablando de momento plástico y por eso no establecen diferencias. Entonces es bueno que siempre tengamos cuidado al usar los catálogos, tener exactamente claridad de qué me representa cada variable, cada parámetro que me colocan en la tabla. Bueno. Entonces ahora sí, hagamos la operación, por favor, si alguien la tiene. Ahí cuánto vale Y1. Toda esta operación de arriba entre este dato que ya lo tenemos. Profe, 89,41 milímetros. Todo. Sí, señor. Y1 me da a mí 89,42 milímetros. ¿Alguien más lo hizo? Bien. Ubiquemos esto 89,2. Está bastante por abajo, ¿no? 89. Entonces, esto aquí vale ¿cuánto? Esto vale aquí 110, ¿verdad? 110, el 89, o sea, el 89 estaba así como está aquí, ¿no? Está bastante lejos. Résteme, hágame un favor. El 89.42 de 110.2. 20,78. Entonces, fíjate, lo que estamos diciendo aquí es que esta distancia aquí vale 20.78, mientras que esta distancia acá vale 89.42.
O sea, el centroide aquí es 2078 y acá el centroide es 89.42. Pregunto, ¿esa diferencia del centroide es porque hay dos centroides diferentes o qué? ¿O está malo eso? O sea, estoy diciendo aquí, el centroide acá es 2078 y acá es 8942. ¿Hay dos centroides o qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el centroide? El centroide es este. Sí, el centroide es un punto. Es un punto. Entonces, la distancia del centroide, si lo tomo arriba, es 20,78. Si lo tomo hacia abajo, es 89,42. O sea, el centroide es el mismo, ¿sí? Es el eje de referencia el que está cambiando. Por eso les hacía la claridad de que cuando vayan a calcular centroide o momento de inercia, lo que sea, siempre tienen que decir momento de inercia respecto a. Entonces, en este caso, centroide respecto a quién? Al eje neutro, porque es el que me interesa en este caso. Me interesa este valor, no este. Pero ambos valores son correctos. Entonces, espero que haya habido claridad en ese sentido. Estamos repasando cositas muy elementales que se deben... Profesor, disculpe, a mí el Y1 me da 93.1. ¿Cuánto A le mí me da? da 93.1, profe. ¿Y cuánto le da a usted? A la señorita que acaba de hablar. ¿Cuánto le dio a usted? Que dijo que no le daba tampoco. Lo mismo. Ok. De pronto se les olvidó que aquí era sobre 4, ¿no? De pronto aquí puede estar el error. Profe, yo sí lo dividí entre 4. ¿Cuánto? Me da 93.1. Pero aquí no da muy diferente. Pero este tuvo en cuenta que es 120.4 entre 4. Creo que lo estoy aclarando. Bueno, entonces, no importa, ya ustedes, importante que sepan cuál. Bueno, entonces, de todos modos, revisen y nos ponemos de acuerdo. ¿De acuerdo? Vamos a tomar todo ahora entonces para que... Profe, ¿Sí? a mí me da 93.1. Es que está más cerquita, ¿no? Está por lo menos más aproximado al de... Y a mí me da 89.40. Bueno, entonces, para que no peleemos... Bien, cojamos el 93. No hay problema, ya usted sabe revisar. El 93, que es este, ¿no? 93.1. Bueno, no importa. Vamos a tomar esta y simplemente voy a colocarla entre paréntesis y revisar. ¿Ok? Una vez que revisen, ya ustedes se ponen de acuerdo cuál es el valor exacto. Ok. Lo importante es eso, que estén ahí pilas. Bueno, pero sí quedó claro el procedimiento, ¿verdad? Bien, entonces, ya con este valor, Y1, vamos a tomar que es 93.1.
39.1. Entonces, el Z será igual a medio, vamos a tomar esta área. Esta área que sería 39, vamos a tomarlo en centímetros, ya que esta unidad está en centímetros, 39.1 entre 2, que es a medio, por Y1 más Y2. Y1 sea, esto está en milímetros, entonces en centímetros sería 9.31 más 9.31. Estos dos valores no necesariamente son iguales. Son iguales cuando la figura sea asimétrica respecto al eje X. Bien, háganme esta operación, por favor, para en centímetros cúbicos. ¿Cuánto da? Me dio 364.02. 364.20. Centímetros al cubo. .02, profe. 0,2. Sí. Entonces, observen ustedes, el Z es 360. Vamos a escribirlo aquí. Z es 364.02 centímetros cúbicos. ¿Y el S cuánto es? Para compararlo, el SX es 324. ¿Tienen la diferencia? Calculemos el factor de forma. O sea, la relación entre Z y S. ¿Cuánto da? 364.02 entre 324.02. ¿Dónde saqué el 0,2? No, aquí no es ningún 0,2. Esto es 24. 364.02 entre 324, ¿da qué? 1.12. 1.2. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué quiere decir que Z sobre S sea 1.12? ¿Qué tiene que ver con el valor del momento? El momento plástico debe ser 1.12 veces el momento elástico, y vamos a verificarlo, ¿cierto? Entonces, momento plástico, vamos a calcular el momento plástico, dijimos que era igual a Fy por Z. Fy que es, ¿dónde está? Ya lo hicimos, 252 por 10 a la 3 para pasarlo a milímetros. ¿Qué? Estamos pasando ¿qué? Newton sobre milímetros al cuadrado. Por Z, que es 364.02. Como está en centímetros cúbicos, para pasarlo a milímetros cúbicos multiplico por 1000. Por 10 a la 3. ¿Ve? Y bueno, como lo vamos a pasar a kilonewton metros, pues creo que se eliminan eso, ¿no? Porque como me va a dar newton sobre milímetros cúbicos, dividido entre 1000. Entre, ¿qué? 1000. Entre 1.000.000. ¿Cuánto da eso? O sea, 252 por 364. ¿Está bien? No, vamos a ver. Que llegue 252. No, esto es malo. Que son 252 megapascales, que son newton milímetro cuadrado. Por, exacto, aquí entre 3. Ahora sí, ¿cuánto da eso?
momento plástico, ¿cuánto da? 364.02 por 10 a la 13 por 10 a la menos 6 por 252. Ahí me da error, profe. 252 milímetros cuadrados por el momento plástico, que es 324 por 10 a la menos 3. Eso está en 91.73. 73. 73. No, que dijo que 0.2, 6.2. El espesor es 6.2. Es el, El Está ahí espesor en es el 6.2. sí, es 6. 6.2 milímetros. Este es el espesor. Es un dato. 6.2. 6.2. Ok, bueno, muy bien. Muy bien. Sí me gusta que no traigan entero, y si no está con la duda, pregunte. Bueno, entonces observen en resumen, tenemos que el momento elástico es 81.65, mientras que el momento plástico es 91.73. ¿Qué porcentaje mayor? 12%. ¿Por qué? Porque dijimos que el factor de forma Z sobre S es 1.12, lo que significa que el momento plástico será el 12% mayor que el momento elástico. Entonces miren que siempre es una ganancia, ¿no? Saber de que el momento plástico realmente es un poco mayor. El momento plástico en las vigas en I está más o menos alrededor del 10 al 15%. Tampoco es que sea tan grande la diferencia como ocurre con las vigas rectangulares. Las vigas rectangulares dijimos que era el 50%, ¿se acuerdan? Dijimos Z era igual a 1.5 S. Pero entonces, señores, este es el procedimiento que se sigue para el cálculo del momento plástico de una viga, para el cual la ecuación es MP, esta que está aquí, la ecuación del momento plástico. El Z a su vez se obtiene con esta otra ecuación. Esta es una ecuación general, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que calcular es el centroide, los dos centroides respecto al eje neutro, para entonces calcular el Z. Y multiplicando por MP, si ya usted quiere hallar el momento de diseño, tendrá que decir el momento último debe ser menor o igual que phi por MP. Y la norma dice que eso debe ser, que MP debe ser menor o igual a 1.5 M. Y eso, hay que hacer ese chequeo adicional, pero eso pues se va a cumplir en la mayoría de los casos. Entonces, de esta manera hemos llegado al cálculo de el momento plástico de una viga. Cuando se plastifica, cuando el acero es dúctil y tiene la capacidad de que todos los puntos se deformen y lleguen a alcanzar la fluencia. Bien, entonces vamos a agregarle aquí una palabrita adicional. Voy a escribirlo más bien con entonces. Para que una viga se plastifique, además
de tener un acero dúctil, cuando digo que se plastifique es que llega el momento plástico, ¿no? Momento plástico. Se requiere, además de la ductilidad del acero, es condición necesaria, pero no suficiente. Además de que tenga esas características de ductilidad, debe cumplirse que la sección sea compacta, o sea que no se vaya a torcer, a pandear. La sección sea compacta. El proceso de sección compacta lo vamos a ver enseguida. La sección sea compacta, o sea que sus elementos no se pandeen antes de que alcance la fluencia. Y además de eso que la longitud libre de pandeo de la viga, la cual vamos a ver también enseguida, sea menor o igual a la longitud permisible de pandeo. Esos dos conceptos voy a verlos enseguida. Repito entonces, para que una viga alcance su momento plástico se requieren tres condiciones. La primera, que es la esencial, ¿sí? Es que sea dúctil, el acero. Esto se refiere al acero, a la calidad del acero. Que la sección transversal sea compacta y que la longitud libre de pandeo lateral, esto tiene que ver con pandeo lateral. Mientras que esta tiene que ver con pandeo local. Vamos enseguida a ver esos dos conceptos para terminar por hoy el tema. Llevámonos acá. Volvemos aquí. Eso fue lo que desarrollamos acá. Acá me daba 89.41 a mí. Bien, entonces vamos a ver el concepto de pandeo local y después pandeo global o lateral. El concepto de pandeo local y de sección compacta lo vimos cuando estábamos analizando el tema de columnas. Vimos que las columnas deberían tener unas secciones tales que la relación entre B y T cumplieran ciertos rangos de límite, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los perfiles de acero, como son bastante delgaditos, relativamente, ¿no? Con el espesor, o sea, el espesor de esta aleta es bastante grande en comparación con el espesor de ella. O sea, la longitud de esta aleta es grande en comparación con el espesor. Igualmente ocurre con el nervio. Esta altura del perfil es mucho mayor que el espesor del mismo. Entonces, cuando no se cumplen ciertas relaciones, puede ocurrir que esto se pandee, antes que se plastifique. Entonces, todos estos perfiles tienen unos rangos permisibles para los cuales se puede decir que la sección se comporta compacta. El que se comporta compacta significa que primero fluye o sea, el perfil alcanza la fluencia, alcanza el valor de F y E antes
de que se pandee. Antes que sus elementos, sea aleta o nervio, pandeen. Es decir, que esto no vaya a ser así. Este pues es más difícil de pandear. Realmente los tubos no tienen problema de pandeo lateral. Bien, entonces, así como en las columnas se dieron unos parámetros para efectos de analizar el pandeo local y saber cuándo la sección es compacta, para vigas también se dan unos parámetros similares. Y acá entonces habla de una sección compacta es aquella que es capaz de desarrollar todo su momento plástico antes de que ocurra cualquier pandeo local de sus elementos. Es decir, el elemento alcanza el MP igual a Z por F, que era lo que estamos diciendo. Entonces, aquí, en esta gráfica, se muestra lo que es, que ya se lo vimos, cuáles son las aletas. O sea, en este caso, para los perfiles aquí, para el pandeo tomó la mitad, ¿no? PF sobre 2, y así, para cada caso, ahí están explicados cómo se calcula en la relación de B sobre T. Todo esto para calcular B sobre T y demostrar que sea menor que un lambda. Entonces, en esta tabla tomada del libro de Gabriel Valencia Clement, y que está en la norma también, la NSR10, el título F, aparecen los límites, ¿sí? Entonces, aquí se hablan de tres valores. El primer lambda, que es la relación de B sobre T de cada perfil. El lambda P es pandeo plástico, y acá es pandeo esbelto. O sea, cuando B sobre T es menor que lambda P, en este caso para el perfil I dado por 0.38 raíz de E sobre FY, decimos que la sección es compacta. Mientras que cuando este B sobre T es mayor que este valor, pero menor que este, entonces decimos que la sección es esbelta. O sea, si B sobre T supera, si B sobre T es menor que lambda P, es compacta. Pero si es mayor que lambda P, pero menor que esta, decimos que es una sección no compacta. Y si es mayor que lambda R, decimos que la sección es esbelta. O sea, aquí, en mayor que esta, decimos que es esbelta. La sección es esbelta. Cuando está entre este y este, o sea, cuando este lambda es mayor que lambda P, pero menor que lambda R, pueden notar que es no compacta. Es solamente en el caso en que B sobre T sea menor que lambda P, que está acá, podemos utilizar la ecuación de momento plástico. O sea, cuando la sección es compacta, es decir, lambda menor que lambda P, en este caso, podemos decir que el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo FY, o sea que no se pandea, sino que primero fluye, y en consecuencia, puedes decir que el momento plástico es igual a Z por FY. Si lambda P es mayor que este valor, menor que este, decimos que la sección es no compacta, y si es mayor que esta, es esbelta. En estos dos casos, el perfil no alcanza la fluencia y el cálculo del esfuerzo se vuelve bastante complejo. Porque hacen bien. Bastante complejo. Complejo es complejo.
como voy a mostrarles en las ecuaciones que se utilizan. Entonces, la mayoría de los perfiles, repito, la mayoría de los perfiles se fabrican bajo unos controles de calidad, las normas ASTM, la americana o NTC colombiano, norma técnica colombiana. Ellos especifican más o menos qué relación debería haber entre B y T para que la sección sea compacta. O sea, la idea es que esos perfiles, la mayoría de los perfiles, en un 90% se fabriquen que sean compactas, con el fin de poder hacer el cálculo de una forma sencilla, logrando que la sección sea compacta, es decir, que se plastifique primero antes que se pandee. Cuando no ocurre eso, entonces hay que proceder a unas ecuaciones bastante complicadas, en el cual la diferencia es que en lugar de usar FY, se utiliza un valor de F del acero menor que FY, cuando es no compacta. O no compacta o esbelta. Bien, entonces eso es un punto importantísimo. Volviendo acá, bueno, ya sí, creo que vale la pena recordarlo. Aquí vuelvo a la gráfica para recordarles lo que estamos haciendo. Estamos diciendo, el momento plástico en una viga lo podrás utilizar siempre y cuando que la sección sea compacta. Y eso implica de que debe ser hecha de acero dúctil. La sección compacta, ya sabemos que entonces que el lambda sea menor que el lambda P. Y que el L sub B o longitud libre de pandeo, que vamos a verlo seguidamente, sea menor que el L de pandeo lateral. Entonces ya acabamos de ver esto. Ahora vamos a ver lo que es el pandeo dual. Entonces, esto que está aquí, por favor, ténganlo muy en cuenta. Estoy tratando de ser lo más claro posible, con toda la calmita del caso, sin afanes, ¿sí? Para que ustedes tengan claros esos conceptos. Entonces, no se trata de coger y copiar y reemplazar. Sepa qué es lo que está haciendo, qué representa cada uno de esos parámetros. ¿Alguna pregunta? Vuelvo acá a mi diapositiva. Bien, entonces vámonos al pandeo lateral. Aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Yo vamos a un perfil en I. Cuando un perfil en I de una viga cuando esa viga se flexiona, digamos en flexión positiva, ya estamos hasta la saciedad claro de que hay una zona que se comprime y una zona que se tensiona. En la zona que se pandea, que se comprime, esta parte que está comprimida es como si fuera un elemento de compresión, como ocurre con las columnas, ¿sí? Entonces es cuando usted puede decir lo que acabamos de mencionar, que se puede pandear. Pero ella, al pandearse en la parte superior, va a encontrar la restricción de la parte de abajo que está en tensión, ¿sí? Entonces esta parte que está en tensión trata de evitar que se pandee. Pero puede ocurrir que este elemento, cuando supera ciertos valores, sufre un pandeo como este que está aquí. Imaginémonos que esta viga que tengo aquí dibujada es esta.
¿sí? Esta acá arriba. Donde está un apoyo que sería este sería un apoyo, que sería esta viga, y este es el otro apoyo, sería esta viga. ¿Ya? Entonces, cuando ya se pandea, cuando ya logra superar ciertos valores, es posible que se pandee lateralmente. O sea, esta es una vista por arriba. Y usted ve que la viga se pandeó. Aquí este pandeo, este es una deflexión, ¿verdad? Porque estoy viendo lateralmente. Es una deflexión. Mientras que acá es un pandeo lateral. ¿Ya? Porque esta está vista por arriba y esta es una vista lateral. Entonces, cuando esta viga está sostenida únicamente en este punto y en este punto, ella es capaz de pandearse localmente, globalmente, así como está aquí. Y digamos que su LB de pandeo será toda la longitud de la viga. Este LB es la longitud que está libre de pandeo. Pero si esta viga fuera, por ejemplo, esta que va, digamos, del punto A al punto B, digamos, esta viga que tengo aquí. Entonces, esta viga tiene un apoyo aquí, un apoyo en la mitad y un apoyo en el otro extremo. Entonces, ella al pandear, pandearía, pero en la forma como se muestra, una doble onda. ¿Sí? Entonces, significa que como aquí no le permiten pandear, entonces el LB de pandeo es esta. O sea, el LB de esta, en este caso sería el L medio. ¿Sí? Mientras aquí el LB será toda la longitud. Entonces, este LB es lo que representa longitud libre de pandeo, o sea, dónde está riostrado para que ella se pandee. Las vigas todas están apoyadas unas con otras, ¿no? Entonces, esos apoyos son los que nos marcan cuánto es el LB. Acá en este otro ejemplo, la misma viga que tenemos arriba ahora tiene dos apoyos intermedios, 1 y 2. ¿Por qué esta viga tiene un LB de L medio? Porque es que mire que aquí a esta viga le llega esta otra viga, o sea, como si fuera una riostra. ¿Sí? Esta viga que va acá, esta es una placa, ¿no? La voy a dibujarla acá. Esta era la viga L. Entonces, digamos que esta es la placa. Una placa estructural vista por arriba. Y esta placa tiene su apoyo, digamos, aquí tiene un apoyo. Aquí otro. Digamos que son 4 columnas. Esa pequeña placa. Bien, pero aquí por circunstancias de uso, aquí le colocamos una viga, una riostra, una viga para poder aprovechar este espacio. Y en este caso, además de eso, vamos a colocarle otra viga aquí y otra viga aquí como si fueran dos nervios. ¿Sí? Entonces, esto acá es hueco. Esto aquí también es hueco. Entonces, ¿qué pasa? Que esta viga de arriba, cuando se somete a la carga, ella podría pandearse tal como se mostró aquí. O sea, este pandeo local, pandeo global. Y su longitud de pandeo, LB disponible es igual a L. O sea, en este caso, L de pandeo es igual a la longitud total. O sea, distancia de apoyo, apoyo. Esta otra viga tiene esta longitud. Vamos a llamarla LY. Esta longitud. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que en este punto medio le llega otra viga que va soldada, va unida rígidamente a esta. Por lo tanto, cuando esta viga se quiera pandear, para hacerlo, tendrá que hacer esto así. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque este punto no le permite pandear y por lo tanto el LB de esta viga será en este caso LY entre 2, LB igual a LY entre 2. ¿Está claro? Mientras que la viga de acá abajo
que tiene esta longitud total L, la misma que está acá arriba, pero acá tiene dos nervios, tiene una vigueta aquí en la mitad, en el tercio, y otra acá. Por lo tanto, ella para pandearse pandeará así, ¿sí? ¿Sí? Y así, o sea que la longitud de pandeo será esta, o sea, el LB de pandeo será L tercio. L tercio. Ojo que esta grafiquita es importante entenderla. Eso es lo que se conoce entonces como pandeo local. Entonces, este valor de LB menor que LP, este LP es la longitud de pandeo máximo que se le permite al perfil dependiendo de unas condiciones como las que vamos a ver ahora. Este LP para vigas en I vale, déjenme que ahora mismo no recuerdo. ¿Dónde está? Vale esto, 1.76 RY de esto FY. LP igual a 1.76 RY, radio giro en Y por raíz de E sobre F. Entonces, para considerar que esa viga no tiene problema de pandeo lateral, debe cumplirse esto que acabamos de escribir aquí. Esto. Para cada tipo de viga hay unos valores de LP. ¿Okay? Entonces, miren, el caso general está acá. Yo tengo una viga que tiene una determinada longitud LB y esa viga tiene arrastramiento en diferentes puntos y cuando el arrastramiento, este valor de LB, cuando este LB es menor, cuando este L, cuando esta L, de aquí a aquí, es menor que LP, calculado con la ecuación que acabo de verle, entonces la viga se comporta plásticamente. O sea, estoy diciendo aquí que en este rango, el LB es menor que LP y la sección es compacta y por lo tanto el momento plástico se logra, se alcanza acá. Ya sabemos que el momento plástico es igual a Z por F. Pero cuando el L, pongamos que la longitud ya no está aquí, sino que la longitud es, digamos aquí. Esta es la longitud de pandeo, LB. Entonces ya este LB es mayor, en este caso este LB es mayor que LP. Entonces, en este rango, el momento plástico ya no es este valor plástico, sino que es esta línea inclinada. Significa que a medida que se acerca a LP, se llega a un momento plástico, pero a medida que nos alejamos, o sea que la longitud es mucho mayor que LB, entonces ya el momento se reduce hasta un punto mínimo que es el momento R. Cuando la sección no es compacta y está entre LB y LP. Fíjense cómo varía. Y esta es la variación, esta es una ecuación lineal. Esta ecuación, este es el valor, así se obtiene con esta ecuación, podemos tener el valor del momento que soporta. Es simplemente una interpolación lo que se hace aquí en esta. Y de aquí para acá, cuando el LB es mayor que el LR, entonces ya se dice que la columna es, que la viga es esbelta. Y su ecuación está dada por una ecuación similar a la de Euler. En resumen, tenemos que el comportamiento de una viga pasa por tres zonas.
Una, que la longitud de ella sea menor que LP. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando esto ocurre, que ya lo expliqué cómo se obtiene el LP, decimos que la sección es compacta y el momento que resiste es este. Cuando el LB es mayor que LP, pero menor que LR, en este caso aquí decimos que era compacta, acá decimos que es no compacta, y el valor del momento se obtiene mediante aplicando esta curva. Y cuando LB es mayor que LR, el límite de aquí para acá, decimos que la sección es esbelta. Y cálculo se hace con una ecuación que es parecida a la de Euler, porque esta curva que ustedes ven aquí es la de Euler. Acuérdense que la curva de Euler es así, para columnas. Entonces, esto que está aquí es, digamos, este punto aquí, de aquí para acá. O sea, este es Euler. Esa teoría es la que quiero que tengan claro, bien claro, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentren una viga que esté en este rango, pues traten de cambiarla. Traten de buscar una sección que sea compacta, que cumpla con esto. Ahora, observen también que el LB depende de los puntos de arrastramiento, como mostramos. Entonces, yo puedo agregar unos puntos de arrastramiento para disminuir. O sea, yo puedo cambiarle, colocarle billetas más cerquitas para que el LB disminuya y pueda cumplirse, que esté en este rango y por lo tanto aplicarle el concepto de sección compacta. Entonces, para que se tengan una idea de la complejidad de las ecuaciones que estoy hablando, decimos pandeo inelástico, o sea, cuando estoy en este rango, no estoy en este rango, o sea que LB está entre LP y LR, este que está aquí. Este pandeo inelástico o sección no compacta, miren la ecuación, el momento resistente es igual a una constante C sub B por esta expresión. Esta expresión simplemente es aplicar de la geometría analítica la pendiente de la recta. Simplemente eso, esto que está aquí, esta interpolación, esta es la pendiente de la recta. ¿Sí? Y así se calcula. Pero aquí hay que calcular un momento R. El momento R es este momento que está acá. Te llamo hoy, te estoy en clase. Te llamo en 15 minutos. Bien, entonces, fíjense que el cálculo acá hace uso de MP, que lo conozco, pero MR, que es el momento acá, este MR no se conoce. Este LR, o sea, este límite LR, mírenlo, es supremamente complicado. El LR es igual a esto que alcanzan a ver aquí. Voy a leerlo porque me gusta por lo maluco que es. LR, ese límite es igual a 1.95 R sub PS por E sobre 0.7 FYR. Raíz cuadrada de JC sobre SX H sub 0 más raíz cuadrada dentro de la otra radical. Mírenlo. Vean qué belleza, ¿cierto? ¿Cómo lo obtuvieron? Ni idea. Pero, ¿qué significa cada uno de estos valores? Lo vamos a ver. Esta RTS, mira, a su vez es otra raíz. RTS al cuadrado igual a 1 sobre SX por raíz de I sobre C sub W. Y sub Y, el momento de ser representará Y, pero C sub W es una constante de alabeo. Constante que ya son calculadas también para cada perfil.
Entonces miren lo complicado. Y cuando es un pandeo elástico, estoy en este rango, en donde L es mayor que LR, se dice que la viga es larga o que tiene pandeo de Euler. Y entonces este momento, el momento que resiste va a ser igual a phi crítico, o sea, en esta curva. Este aquí. Pero ¿cuánto vale aquí entonces F crítico? Entonces miren este F crítico, miren esta otra ecuación. En esta C sub B es constante a la veo. Esta es la constante de torsión. Bueno, aquí me pasé. Esto es otro tema. Anterior. Esta aquí. Para que se vea un poquito mejor. Bueno. Entonces, espero que quede el mensaje bien claro. Ojalá que cuando estemos diseñando no nos encontremos en ninguno de estos dos rangos, ni este ni este. Entonces usted lo que puede hacer es jugar con la sección. Si la sección es no compacta, te puedes tratar de disminuir. O sea, por ejemplo, aquí si en lugar de colocar dos apoyos, coloco otro intermedio, pues el LB se hace más pequeño. La idea es lograr que este LB sea menor que LP para estar en este rango. Eso es lo que tratamos de lograr, trabajar en sección compacta para usar esta ecuación sencilla. ¿Sí? Si estamos en estos dos rangos, ya sabes que te toca meterte con estas ecuaciones que ya son un poco más complejas. Estas yo no las voy a tomar en cuenta como parte del examen, ¿de acuerdo? Lo que interesa, lo que quiero tener en cuenta es el concepto. ¿Esto por qué no lo metemos aquí? Porque ya esto es un curso más avanzado de estructuras metálicas, cuando te hagan una especialización o una maestría en estructuras metálicas. Pero es importante que desde ya tengan idea de esos conceptos, ¿sí? Y que sepa que cuando usted está estudiando en metálica tiene unas limitaciones, para que entiendan que estamos hablando de una introducción al curso de estructuras metálicas. La estructura metálica tiene muchas cosas que ver, ¿sí? Uno ve lo básico. Y es importante saber que lo básico que está viendo tiene unas limitaciones que son las que tiene usted que tomar en cuenta que se cumplan para poder hacer su diseño que le den a usted seguridad. Entonces, cuéntenme si tienen alguna inquietud, si haya sido claro en lo que les he explicado. Si quieren, les dejo como tareita que me deduzcan esta ecuacióncita. ¿Les parece bien de tarea? Y le pongo 5 al que saque esa ecuacióncita. Le pongo 5. Sí, profe. Claro, claro. No, esa ecuación, eso no encontré una parte donde esté demostrado. Eso es complicadísimo. Son ecuaciones obtenidas, o sea,